Hola, muy buenos días a todos. En nombre de la Fundación AZ, a este webinar que tiene como título La función del compliance, situación actual y retos de futuro, y que tenemos la gran suerte de contar con dos grandes expertos, Esperanza Hernández y José Zamarriego, que además de grandes expertos son grandes amigos nuestros, con lo cual estoy seguro de que el webinar va a dar mucho de sí. No voy a presentarlos porque son muy conocidos. Sí me gustaría también comenzar, digamos, con una breve introducción por Esperanza Hernández, que es actualmente responsable académica del Instituto de Estudios de Compliance, de ASCON, y quizá, Esperanza, antes de entrar en harina, si nos pudieses comentar muy brevemente qué es eso del Instituto de Estudios de Compliance y de la Asociación de Cumplimiento, qué es la asociación, cuáles son los objetivos de ASCON y qué es lo que haces, lo que hacéis desde el instituto, cuáles son los objetivos. Hola, buenos días. Gracias por contar con mi participación en este evento. Bueno, primero voy a contar un poco qué es ASCOM. ASCOM es una asociación de profesionales de compliance. Nació en el año 2014, es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, y que nació sobre todo con la finalidad de profesionalizar, ¿no?, esta función de compliance. Podemos decir que sus objetivos últimos pues, serían servir de unión, ¿no?, de los profesionales en este ámbito, crear canales, ¿no?, de interlocución, de diálogo y servir también como punto de referencia, ¿no? Se creó sobre todo por un grupo de profesionales de compliance y yo creo que, bueno, hasta la fecha está haciendo un buen trabajo en este sentido, y parte de ese buen trabajo también es que hace pues, unos años ya, la verdad es que llevamos yo creo que ya 3 años con este proyecto. Fue como un proyecto específico de crear, bueno, una suerte de instituto de estudios. Quizá, bueno, nos queda todavía mucho trabajo que llevar a cabo, pero la idea era aunar de alguna forma el ámbito académico y profesional. Sobre todo el foco ahora mismo está puesto en sesiones de formación, son pequeños webinars que no duran más de 1 hora y media. Sobre todo ponemos el foco en que sean muchos de los ponentes son profesionales de compliance que comparten su experiencia con otros profesionales. Tenemos, por supuesto, expertos en materias jurídicas, pues, en derecho penal, protección de datos, que imparten las sesiones pues, con la finalidad y con el objetivo último, ¿no?, de ampliar horizontes, sobre todo yo creo, y eso yo como responsable académica tengo muy claro que esto tiene que verse como una función multidisciplinar, ¿no? Huir de esa visión estrictamente jurídica que a lo mejor quizá, ¿no?, la responsabilidad penal de la persona jurídica ha traído, pero bueno, para aquellos que llevamos ejerciendo esta función en otros sectores que han nacido de un marco legal y regulatorio diferente, pues quizá dar esa visión que es una función multidisciplinar y que requiere pues, poner en práctica y adquirir una serie de conocimientos muy diversos que van mucho más allá de la práctica jurídica. Muchas gracias, Esperanza. Sí, recordaba Esther también en el chat que podéis hacer, ya también por adelantaros un poco la dinámica del webinar. A mí me toca moderar el coloquio entre José y Esperanza. Vamos a tratar de animarlo, que seguro que daría mucho de sí, durante 30 o 40 minutos, y después daremos paso a las preguntas de los que nos estéis escuchando, que podéis o bien formular por escrito o también y directamente pues levantáis la mano con el emoticón ese de la mano y ya Esther pues os dará la palabra, ¿no? Pues nada, José, tú eres director de la unidad de supervisión deontológica de farmaindustria, que realmente eso es una rara avis. Tu puesto vendría a ser, así por lo menos lo entiendo yo, como una especie de responsable de compliance para toda la industria farmacéutica, o al menos para todas las que está integrada en farmaindustria, prácticamente es el 80 o el 90% de la industria farmacéutica. Pero mi pregunta es, primero, ¿por qué se creó ese puesto? Que yo creo que es un puesto que ya lleváis mucho tiempo en ese puesto.
que, como digo, hasta donde yo alcanzo a saber es único en el sector empresarial, no hay otros, y digamos, ¿acaso la industria farmacéutica necesita un refuerzo en su compromiso por el cumplimiento, los compromisos deontológicos? ¿Y por qué en otros sectores no sea? Porque parece que es una... Desde fuera dices, oye, pues sería muy necesario, muy conveniente desde otros sectores que hubiesen impulsado algo parecido, y sobre todo con idea de autorregularse y de fijar normas, estándares, que es lo que realizáis a través de Farmaindustria, pero yo no veo que haya que otros sectores hayan seguido vuestro camino, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito cómo surge y cuáles han sido tu experiencia estos años? Bueno, lo primero de todo, buenos días y muchísimas gracias, Javier, en nombre de la Fundación AZ por organizar esta sesión, ¿no? que además es una oportunidad y desde el ámbito de Farmaindustria poder compartir aquello que llevamos ya unos años haciendo, pues mejor, ¿no? La verdad es que surge como un elemento natural de reacción de la industria ante una situación en la cual había una pérdida de credibilidad, una pérdida de confianza. Y eso era un elemento que iba al corazón del sistema de la reputación de la industria. Entonces eso fue una iniciativa propia de la industria, digamos un elemento proactivo, y nace dentro de un sistema de autorregulación, con lo cual es un sistema de autorregulación sectorial. Y esto creo que es muy interesante que podamos luego tocarlo precisamente porque ayuda a entender muy bien que el concepto en el cual estamos todos incluidos ahora con el compliance no solamente es el elemento de la legislación, sino el elemento también del cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente has aceptado asumir, en este caso a través de un sistema de autorregulación. ¿Y qué es la unidad de supervisión? Bueno, pues es un órgano de control del sistema de autorregulación. Todos creo que los que estamos aquí coincidimos que si tenemos un código de buenas prácticas, todos hemos oído hablar de los códigos, si tenemos un código de buenas prácticas, pero no tenemos un órgano de control, lo que tenemos es un documento de buenas intenciones. Con lo cual, al final, si no tenemos cómo poderlo contrastar, cómo poderlo verificar, cómo poder dar testimonio de aquello que se está haciendo con datos, y en esto vosotros sabéis mucho a través de la transparencia, pues quedaría en el sueño de los justos, en una buena intención. Y esto no se pretende que se quede en una intención, sino que se tiene que demostrar. Si quieres crecer en lo que sería un elemento de reputación, de credibilidad, tienes que demostrar. Y ahí es donde está una de las funciones fundamentales de la unidad de supervisión, a través de sistemas de comunicación que tenemos por parte de la industria y que es verdad que es único, pero es que también la industria farmacéutica tiene unos rasgos singulares que son pues muy específicos, ¿no? Solamente para recordar a nuestros asistentes que estamos en un mercado en el que precisamente el que lo consume no lo elige ni lo paga en un porcentaje importante. Con lo cual, esto es absolutamente único porque nosotros estamos acostumbrados a que elegimos, nosotros pagamos y nosotros consumimos. Y el mercado farmacéutico no lo es. Y sin embargo, lo que ocurre es que pedimos a través de nuestra acción el que se vea que es un mercado innovador, es un mercado maduro en el sentido de que está constantemente en vanguardia, constantemente invirtiendo en I+D, pero a la vez lo que también exige asimismo, a través del sistema de autorregulación, es poder demostrar todo esto que estoy diciendo. Y la unidad de supervisión deontológica precisamente es el corazón del sistema que gestiona digamos, la información que fluye desde la industria farmacéutica al sistema de autorregulación. Con lo cual, pues te agradezco esta oportunidad, Javier, y a la Fundación AZ para poder explicar y poner en valor lo que se hace en Farmaindustria en este sentido. Muchas gracias. José, sí, aprovecho también para ya plantear, entrar un poquito en harina, porque efectivamente uno de los temas que has planteado, y que es un tema también delicado como responsable de la unidad de supervisión, es esa, como dices tú, facultad o capacidad de controlar el cumplimiento tanto en los ámbitos legales como en el ámbito normativo o de autorregulación, ¿no? Pero eso también está muy relacionado con la propia independencia que tiene, tu cargo. O sea, tú al fin y al cabo, en todo el recorrido que habéis hecho, supongo que ha habido luces y sombras. No debe ser, por ejemplo, fácil, vosotros yo creo que tenéis capacidad de sancionar, no debe ser fácil sancionar a quien te está pagando. ¿Me explico? Es decir, ¿cómo en vuestro caso, cómo
protegéis esa independencia, qué herramientas tenéis para impulsarla y evidentemente para generar esa confianza y credibilidad que te lo va a proporcionar el poder tener en tu cargo esa autonomía que te permite decidir. Yo no sé si vosotros tenéis capacidad incluso para abrir expedientes si identificáis alguna falta o para imponer sanciones. ¿Cómo funciona? Porque luego cualquier oficial de compliance se va a ver en esa misma situación. Oye, ¿yo qué hago? Cuando me encuentro que arriba hacen las cosas mal, ¿qué facultades tengo, qué herramientas debo tener para poder realizar con eficacia mi función? Bueno, lo primero es explicar, si me permites, Javier, el hecho de que el sistema se basa en la prevención. Es decir, cuando tú tienes todo un sistema que lo que busca es evitar un daño a la industria, lo que estás tratando es precisamente de generar una confianza en esa reputación. ¿Qué ocurre cuando esto no funciona? Cuando no funciona, también el sistema se defiende porque tiene que tener elementos para corregir en el momento que se tiene que corregir. Entonces, sí, tenemos desde la unidad de supervisión la capacidad de poner denuncias contra los propios laboratorios. Podréis decir, claro, pero entonces tú estás denunciando a aquellos que son los asociados a los mismos que generan el sistema de autorregulación. La respuesta es sí. Esta es una de sus grandezas, porque la independencia te hace que si tienes que poner una denuncia, la pongas. Yo he puesto pues, más de 100 denuncias contra los propios laboratorios. Pero cada denuncia, y lo digo siempre, es un fracaso, porque no se ha conseguido evitar que haya un daño a la reputación de la industria porque se hicieron las cosas de forma incorrecta o a priori incorrecta según el juicio de la unidad de supervisión. Pero el sistema se basa en la prevención. Esto es lo que me importa mucho reforzar, porque el elemento de la prevención, además, digamos que apoya el elemento punitivo. Si se estuviera buscando el elemento de la sanción, el sistema no está funcionando correctamente, porque lo que se tiene que funcionar es en base a la prevención. Una de las cosas que reforzamos mucho es la formación, porque a través de la formación precisamente lo que estás haciendo es evitar que se pueda cometer errores. Pero el elemento que estás reforzando, y que yo sé que esto es muy importante luego en los temas que vosotros tratáis, es el elemento de la independencia. Yo creo que una de las grandezas precisamente que tiene el sistema de autorregulación de farmaindustria es que tiene unos órganos de control que son independientes y que eso además se acredita día a día y con un elemento objetivo. Yo creo que esto es lo que da credibilidad y sobre todo lo que da también el que el compromiso de los laboratorios que están asociados a farmaindustria o adheridos al sistema de autorregulación, porque también se permite que incluso no estando asociado a farmaindustria puedas estar dentro del sistema de autorregulación, pues que esté funcionando generando esa credibilidad, teniendo interlocución con las autoridades sanitarias competentes, porque saben que actuamos con rigor. Claro, esto no es hacer propaganda, porque esto no es cuestión de hacer propaganda, sino es cuestión de diseminar que lo que sí se está haciendo se puede demostrar. No se piden esos actos de fe, sino que a través de esa transparencia, que la transparencia además es un medio, no es un fin en sí mismo, puedas gestionar y acreditar lo que estamos comentando. Sí, pues una pregunta para los dos, para Esperanza y para José. Tú has sacado ya el tema precisamente de la formación, que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, que nos preocupa de alguna manera cuando se habla de compliance, de sistemas de compliance, se pone quizá más el acento en los elementos más formales, ¿no? Y menos, digamos, en la cultura de integridad, en la cultura de cumplimiento, y por mucho, efectivamente, como decías tú, que redactemos códigos, políticas y protocolos, si vivimos en una sociedad de pícaros, quiero decir que al final la cultura importa mucho, por decirlo de manera suave, será difícil que la cultura de cumplimiento cale en las organizaciones. Lo digo porque cuando nosotros hemos tenido, hicimos el informe que has mencionado de la información sobre las prácticas de compliance en las empresas del IBEX 35, efectivamente encontramos mucha información sobre políticas, sobre códigos, sobre herramientas como el canal de denuncia, pero donde encontramos menos información es en lo relativo a la formación. O sea, muy pocas empresas del IBEX 35 dan información en los diferentes formatos de reporting que utilizan sobre la formación que imparten a sus empleados, que vaya más allá precisamente de la información sobre las políticas y los códigos de conducta. No, me refiero también a formación en cuestiones éticas
que es un tema complicado de formar, pero hemos encontrado mucha carencia de información en esos temas. Sí, me gustaría también que me comentaseis qué os parece este elemento de la formación, que a mí me parece básico en los sistemas de compliance, pero que nosotros no encontramos en las empresas, quizá más centradas en esos aspectos formales. Venga, Esperanza. Empiezo yo. A ver, yo es que creo el punto de partida, o sea, desde donde se ha partido a la hora de fomentar la creación de estos programas de compliance, no olvidemos que es desde el marco legal y regulatorio, es donde ha habido un verdadero impulso y quizá la forma, ¿no?, de formar tiene mucho que ver también, insisto, para mí con la motivación que tenga una empresa a la hora de establecer este programa. Si la motivación de la organización nace única y exclusivamente, que no digo que no tenga que ser necesario, ojo, desde, por ejemplo, con el boom del Código Penal, desde la perspectiva de exonerarse de responsabilidad la defensa penal de la organización, y ese es el objetivo último del programa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que tener todo documentado para evitar, o sobre qué tenemos que demostrar que estamos formando? Pues eso va a impactar mucho en el tipo de formación que se haga. No es lo mismo formar a tus empleados desde la perspectiva de proteger a la empresa y proteger, sobre todo, que eso es lamentablemente el mensaje muchas veces, que aunque no intencionadamente, pero que se lanza. Esto lo hacemos también para proteger a los de arriba, ¿no? Que si un empleado comete una falta, un delito, incumple alguna ley, que estemos protegidos porque no ha sido la intención de la empresa que el empleado lo haga. Sin embargo, cuando una organización mira más allá, incorpora esa dimensión, que cuesta tanto decir la palabra ética, pero esa dimensión ética en la gestión de la organización, y tiene claro que no solamente tiene que gestionar su dimensión económica, legal y jurídica, sino también esa dimensión ética, la forma de plantear este programa es diferente, porque no solo se forma a los empleados en la parte más técnica y conocer, que es importante en función, pues, del perfil de riesgo del empleado, en el sentido de las funciones que desempeña pueden entrañar más o menos riesgo, pues se les forma en función del marco legal y jurídico que tienen que conocer. Pero también hay que formar a los empleados precisamente en la adopción de decisiones éticas, que muchas veces una ley no te va a dar respuesta, ¿no? Ante un dilema, ¿no? Que, por ejemplo, pues hay muchos temas en los que todavía no hay una legislación clara, pues en ámbitos en los que se meten las empresas en materia de, pues de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas por hacer. Entonces, que una empresa forme a sus empleados en la adopción de decisiones éticas va a depender mucho de la motivación inicial con la que la empresa lo está creando. Entonces, yo sí que creo que de alguna forma, en función del nivel de madurez, ¿no?, respecto a esa conciencia ética que tenga la empresa, sí que hay una oportunidad para que las empresas vayan incorporando, pues no solo herramientas, ¿no?, de dar cumplimiento a lo que marca la ley, sino herramientas que permitan a los empleados tomar decisiones, no tener miedo a tomar decisiones y hacerlo desde una perspectiva, ¿no?, ética. Yo creo que sí que se van haciendo cosas. Un ejemplo, por ejemplo, que yo veo que al principio no existían muchos códigos éticos y de conducta, que yo lo conocí en Estados Unidos, no lo había visto aplicado en los códigos en España, es muchos códigos, yo he visto algunos en España, yo creo que el de Repsol lo ha incluido, algunas empresas como Diageo, yo he tenido ocasión de verlo, que al principio del código tienen un apartado que se llama resolución de dilemas éticos, ¿no? Y de ahí podría partir muchas sesiones de formación. Entonces, lo que se guía a los empleados en la toma de decisiones no se limita solo a si lo que voy a hacer es legal o no, o si lo que voy a hacer, ¿no? Evidentemente, si lo que voy a hacer no es legal, te paras, ¿no? Y ahí se para ya la toma de decisiones, pero muchas veces no se trata solo de si la ley me permite hacer algo, sino si de acuerdo con los valores que tiene la organización, debo hacerlo, porque no todo lo que no
está prohibido expresamente, está permitido, si de verdad esa empresa ha adoptado, como ha explicado José, no solamente hay un marco externo, sino también una serie de obligaciones que se autoimpone, pero bueno, luego están los valores, que es en definitiva lo que casi todas las empresas ahora mismo, si entramos, no sé, en vuestro informe, si habéis podido entrar, casi todas las empresas tienen explicitados públicamente unos valores. Pues a lo mejor, si tu programa de compliance nace de esos valores en primer lugar, pues a lo mejor tu forma, ¿no?, de desarrollar ese programa o incluso de formar a los empleados, pues la toma de decisiones es no solo que me marca la ley, sino a lo mejor lo que voy a hacer es acorde con los valores de mi organización, representa lo que mi empresa de verdad quiere ser. Entonces yo creo que es un tema de evolución y que bueno, que está muy bien empezar por algo, mejor empezar por algo que no hacerlo, empezar a lo mejor por miedo a ser sancionado que no empezar a hacer nada, pero que esto requiere una evolución y que no todas las empresas, lógicamente, están al mismo nivel. Pero yo sí que creo que hay lugar a que cada vez más empresas incorporen esto en sus cursos de formación. Otra cosa es que, lógicamente, a lo mejor falta información, como habéis dicho, porque eso es más difícil, ¿no?, de demostrar, a lo mejor no lo sé, en una página web, no lo sé qué tipo de información podrían dar para evidenciar que lo están haciendo así. No sé, José, si quieres añadir algo. Yo añadiría dos cosas. Una que creo en ella, es que sin formación no hay sostenibilidad. Es decir, si no somos capaces de transmitir aquello que es necesario para que se gestione adecuadamente una organización, el futuro de esa organización está claramente en peligro. Y luego hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención siempre, porque tenemos una cultura, como digo yo, muy mediterránea, ¿no? Determinadas cosas nos sorprenden por cómo actuamos nosotros, cómo tenemos eso en el ADN, ¿no? Y es el concepto de control. Una de las cosas que se asimilan desde el ámbito, digamos, anglosajón, es que el control es en positivo. Digo esto porque siempre nosotros hemos tenido en nuestro ADN el hecho de que si nos controlan es porque creen que vamos a hacer las cosas mal. Y entonces, de esa manera, tenemos siempre esa aversión al control. El concepto de control nos da, como decía un castizo, alipori, nos pone en tensión. Sin embargo, a mí me encantó cuando descubrí hace ya años, pero desde el punto de vista anglosajón, el control es muy importante no para poder acreditar que lo estás haciendo mal o para pensar que lo estás haciendo mal, sino todo lo contrario, para poder acreditar que lo estás haciendo bien. Claro, es como una nueva filosofía, es decir, si a ti te controlan porque lo estás haciendo bien, podrás acreditar que lo estás haciendo bien y por lo tanto te podrán reconocer, recompensar y remunerar a que estás haciendo las cosas bien. Por eso, digamos, la forma de pensar desde el punto de vista anglosajón es que nosotros, bueno, por influencias que tenemos y que todos los que estamos aquí sabemos que es fundamental tener esa sensibilidad, es que el control se puede hacer en positivo. Y además nos encontramos con otro factor que creo que es muy importante. El elemento de compliance, por su propio nombre, pues es una palabra en inglés, pues que le hemos incorporado a nuestro lenguaje, no obedece a que no tengamos conocimiento de lo que es compliance, sino porque no tenemos una palabra que nos lo traduce con todos los matices, porque es más que cumplimiento, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre comentamos, que compliance no solamente es cumplimiento, sino también es prevención, como mencionaba antes, y responsabilidad. Y todo esto viene por digamos, una influencia anglosajona. Sí, nosotros tenemos nuestra forma de ser, creo que todos los que estamos aquí estamos muy orgullosos de ser españoles, pero también tenemos que aprender que desde otras culturas nos pueden ayudar a gestionar mejor nuestro entorno, que cada vez es más complejo. Creo que todos estamos de acuerdo en que existe un número importantísimo de interrelaciones que tenemos con otras culturas y con otras organizaciones que tienen otras culturas. Y también es verdad que tenemos que tener una flexibilidad y adaptarnos, pero siempre entendiendo en qué consiste todos estos puntos que estamos mencionando. Y volviendo al origen, sin formación no podremos tener esa capacidad de adaptación. Y dos cosas en relación con lo que has comentado de la cultura anglosajona. A veces los términos tampoco ayudan a que se genere esa confianza en las herramientas, porque claro, cuando hablamos de canal de denuncia, pues claro, en lugar a veces de canal ético, canal de consulta, es decir, ya estamos lanzando un mensaje un poco distorsionado. Yo lo comento también porque precisamente
uno de los resultados que vimos del informe, de nuestro informe de las prácticas de cumplimiento de las empresas del IBEX 35, cuando estuvimos analizando la información relativa precisamente a los canales de denuncia y a la eficacia de estas herramientas, en una empresa que más, bueno, como es público se puede mencionar, que es más farmacéutica, que era Grifols. Nos llamó mucho la atención cómo eran muy transparentes, porque Grifols, igual que otras empresas, informaban del número de denuncias recibidas y la naturaleza de las denuncias recibidas, ¿no? En concreto, pues informaban que ese año habían recibido 169 denuncias. Pero lo que me llamaba más la atención es que de las 169 denuncias recibidas, 152 procedían de los Estados Unidos y de España ninguna. Claro, uno dice, ¿qué ocurre? Que los gringos son muy malos y solo ellos cometen infracciones, o que están acostumbrados a utilizar esa herramienta, no le tienen miedo, tienen confianza, como dices tú, en que es una herramienta que va a ayudar a mejorar la empresa. Y aquí en España, pues sigue siendo ese estigma de, oye, pues somos unos chivatos, yo esto no lo quiero utilizar. Quiero decir que son cosas que uno a veces, profundizando en la información, ve cosas que le llaman la atención y como dices, de diferente cultura, pero vemos, por ejemplo, esto funciona, los canales de denuncia funcionan. Si además no me da usted información, lo dices, hay muchas empresas incluso que en su informe dicen, oye, vamos muy bien porque ha habido pocas denuncias. Oye, es que a lo mejor no has dado a conocer, no has informado a tus empleados y a lo mejor no has facilitado precisamente no has facilitado el uso amigable de esa herramienta. Para los dos, lo que queráis, Esperanza y José López. A ver, por favor, Esperanza, no, yo te ruego que... No, yo es que me hace gracia, la primera vez que nos tocó, cuando yo estaba en banca, implantar esta política, claro, en una multinacional inglesa, chocaba con la cultura hasta en España, nuestra cultura, o yo como me he criado, el que se chipaba de que alguien estaba copiando en un examen, iban a por él, ¿no? En otras culturas, precisamente, se mira mal al que copia o al que saca muy buena nota y encima cuenta que ha sido porque ha copiado, porque eso está perjudicando al resto de la clase. Entonces, sí que es verdad que la terminología, como bien has dicho, pues no ayuda. Yo me acuerdo que en aquel momento la política era de whistleblowing, se llamaba, y costó, y yo creo que sigue costando. Y quizá algunas de las cosas que acabas de plantear a mí me pasaba porque digo, teníamos que hacer, claro, un seguimiento de cómo estaba funcionando la política. Entonces había dos cuestiones, o bien analizabas y tenías en cuenta que como no había habido ninguna denuncia, es que se estaban haciendo todas las cosas bien, que puede ser una opción, y en función de cómo tú quieras publicitarlo, lo puedes hacer. O quizá la mentalidad que yo creo que cada vez está más arraigada de que cuando en un canal de denuncias no hay denuncias, es que no está funcionando. No está funcionando, sí. Claro, entonces ahí es cuando tienes que plantearte, ¿realmente es esta cultura de speak up? Yo estoy convencida, o sea, decir canal de denuncias a mí ya o sea, no te atreves, ¿no? Máxime cuando ya sabemos lo que ha ocurrido con muchas personas que han sido tan valientes de levantar la mano y las represalias que han tenido. Entonces, ya solo el término canal de denuncias cuesta bastante. Quizá a lo mejor la clave está en que esos canales que son necesarios, que se ha ido perfeccionando porque ya pues, los criterios que había al inicio con la Agencia de Protección de Datos sobre si eran, o sea, no se podían permitir denuncias anónimas, todo esto ha ido cambiando. Y ¿por qué son necesarios los canales de denuncias? Y cuando es necesario un canal de denuncias porque alguien no se atreve, ¿no? a hablar directamente con su responsable, porque eso es una reflexión que una cosa es asegurar que tu programa de compliance tiene esos, por ahí en el chat veo que hablan líneas éticas, que tiene mucho más sentido, ¿no? Pero bueno, hasta hace poco se hablaba de, bueno, o sea, hablar de canal ético en vez de canal de denuncia, se puede cambiar la terminología, pero que reflexionemos por qué esos canales son necesarios. Entonces, cuando se habla que las empresas, uno de los elementos esenciales, tú que has hecho referencia a la cultura organizacional, y eso lo dicen las investigaciones que se han hecho desde los años 90 en Estados Unidos, cuando empezó a desarrollarse todo esto, es que se dieron cuenta que lo que de verdad mueve el comportamiento de los individuos no son los elementos formales,
ni los códigos, sino la cultura de la organización, ¿no? Esos sistemas informales, ¿no? Están los sistemas formales y los sistemas informales. El canal de denuncias, perdón, voy a utilizar el término canal ético, que me chirría el tema de denuncias, no deja de ser un elemento formal que tiene que existir, porque tiene que existir para poder dar voz a quien de verdad vea complicado elevarlo de viva voz o hablar directamente con alguien, tenga esa posibilidad bajo garantías de anonimato de plantear, ¿no?, una cuestión. Pero quizá a lo mejor deberíamos de reflexionar si estamos poniendo tanto el foco en esos canales que no estamos poniendo el foco en la cultura de Speak Up. Y la cultura de Speak Up es un sistema informal en el cual en una organización la cultura es tal que nadie tiene miedo a levantar la mano. Y ese es el objetivo último que no tenemos que perder de vista. Entonces, lo que para mí es evidente es que cuando existe un canal de estas características, creo que es bueno para la empresa y una buena recomendación para las empresas, que no solo se utilice como para denunciar, sino que también para plantear dudas, ¿no? O que a lo mejor alguien no sepa cómo actuar y que sí, o sea, al compaginar esas dos cosas, la gente como que se anima a utilizarlo y a lo mejor en un momento dado, pues de una duda pasas a una sospecha fundada de algo y te atreves a comunicarlo. Pero más allá de ese elemento formal, que no deja de ser un elemento formal, quizá no deberíamos de perder el objetivo último de las organizaciones, que es el tema de la cultura que tú has explicado. Y la cultura de comunicar, o sea, la cultura ética también incorpora esa cultura de que no haya miedo de viva voz, ¿no?, a levantar la mano y decir, señores, esto se está haciendo mal. Entonces yo creo que bueno, que va todo unido, insisto, yo creo que claramente es un tema de cultural y da igual, a lo mejor puedes tener un canal maravilloso y que se llame canal ético y que la gente siga sin utilizarlo, ¿no? Pero yo creo que es un tema que va a ir evolucionando en función de cómo se vaya desarrollando esa parte cultural de la empresa y bueno, pues que habrá empresas que seguramente cuando lo acaban de implantar cueste más y otras que ya lo tengan más desarrollado, que seguro que podrían compartir con nosotros una buena experiencia en este sentido y que sí que se están comunicando cosas. José, no sé si quieres tú añadir algo. Bueno, brevemente, reforzando lo que dice Esperanza, que suscribo absolutamente, es que nosotros, por ejemplo, sí hemos cuidado mucho el lenguaje. Yo creo que el lenguaje es muy importante cuidarlo. Y nosotros nunca hablamos de denuncias, porque puede parecer que estamos tratando de fomentar una cultura de delación, nada más lejos. Es una cultura en la cual tú lo que haces es poner en conocimiento. Esto es lo que nosotros utilizamos del lenguaje. Tú pones en conocimiento a las personas que tienes que informar, esas personas nos informan a nosotros, lo digo para que públicamente saben cómo funcionamos y nosotros lo analizamos y a partir de ahí ya lo gestionamos. Y si tenemos que poner una denuncia, nosotros la ponemos en función de la información que hemos recibido. Pero sobre todo es un elemento que está reforzando el hecho de que no se puede estigmatizar a aquel que es capaz de decir que aquello cree a su juicio que está mal. Porque entonces es el concepto que todos hemos tenido desde pequeñitos, el chivato que mencionabas, Javier, al principio, de que estabas en el colegio, decías algo y lo primero que te daban era una colleja. Siempre lo he contado. Te daban una colleja y luego te ibas y dices, bueno, pues nada, que sigan abusando, que sigan haciendo lo que estaban haciendo. Con lo cual, al final, esto ha ido calando y tenemos en el ADN y España es una buena prueba de ello, porque creo que ha habido más de 800 ayuntamientos, por ejemplo, en España, donde ha habido casos claros en los que ha habido elementos de corrupción. Muchos de ellos nacieron desde que determinadas personas desde dentro dieron información de que eso que se estaba haciendo era realmente bochornoso. Pero salvando eso, el lenguaje es muy importante. Y además un elemento, lo que hablábamos del canal ético, o en este caso el canal de denuncias, que es el que es conocido. Hay una cosa que considero que es determinante, que es formar para qué sirve ese canal de ético. Porque cuando tú utilizas un canal de una forma indebida, entonces pierde su propósito. Entonces, ¿qué ocurre con el canal de esta naturaleza? Que en varios estudios que se han hecho, al menos en España, más del 80% de las informaciones que aparecían en estos canales estaban referidas a elementos de recursos humanos, no a elementos de probable corrupción o de elementos que puedan ser reprochables, sino a mala gestión, a que tienes un jefe malo, a que tienes un compañero que deja de hacer las cosas que tiene que hacer, las tienes que hacer tú. Es decir, elementos en que están relacionados con una gestión.
y no con elementos relacionados con unas prácticas reprochables y que estén incluso, es lo que es la clave, que estén dentro del propio código de conducta de la compañía, porque el código de conducta de la compañía es donde se refleja precisamente aquello que tú quieres transmitir de cómo es la cultura de tu compañía. Y en eso hacemos mucho hincapié porque los códigos de conducta de las compañías, igual que los sistemas de autorregulación, van más allá de la legislación. Y a mí me parece que es que eso tiene un gran valor, porque si tú precisamente te comprometes más allá de lo que es la legislación o lo defines mejor para tus empleados, lo que estás ayudando es a crear una cultura de sostenibilidad. Utilizo mucho esta palabra, porque no solamente ya sé que está muy utilizándose, es que lo utilizo en los sentidos que creo que deben de utilizarse, que es elementos que ayudan a que la compañía, a la empresa, se desarrolle dentro de la sociedad. Sí, efectivamente, yo sin despreciar, efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos es cómo convertir esos canales en herramientas formativas, educativas, que tengan esa función educativa, porque si no, no tiene mucho sentido. Ahora, sin despreciar la necesidad de impulsar acciones educativas y de concienciación que son muy necesarias en las empresas en los temas de compliance, a mí me parece que también hay un elemento importante del sistema de compliance que comentábamos al principio de la discusión, cuando se ha cometido una infracción o cuando ha habido una práctica reprochable, como dices tú, que son las sanciones. Quiero decir, y si el incumplimiento queda impune, como a veces tiene la sociedad la sensación de que ocurre, sobre todo muchas veces queda impune con comportamientos de la alta dirección, que todos vemos y nos desayunamos todos los días con, con noticias sobre comportamientos a veces poco ejemplares, ¿no? Y si no existe también esa sanción clara, pues a veces la credibilidad y la confianza de la organización se viene abajo, ¿no? Esperanza, tú tienes a veces, y has tenido mucha experiencia en el sector y en la administración pública, has estado de directora de compliance en Metro Madrid. A veces me llama mucho la atención, dices, oye, nos desayunamos a veces con muchos escándalos, sobre todo en temas de contratación pública, en los periódicos, oye, pues que hay empresas que forman carteles para hacerse. Y dices, oye, pues si se impusiesen, y a veces esperamos de esos organismos de supervisión, oye, sanciones mucho más fuertes, sanciones mucho más firmes, pues mira, esas empresas que se les ha identificado y se les ha cogido con esa práctica irregular, pues que queden fuera de la contratación, del acceso a la contratación pública en los próximos 3 o 5 años, y ya verás cómo eso es un mensaje muy claro, ¿no? Y eso a veces, todo lo demás, a veces si no hay sanciones, también en este sentido, todo lo demás son libros de caballería, ¿no? O sea que también me gustaría conocer vuestra opinión sobre este tema. A ver, yo creo que hay que distinguir lo que es el ámbito de las sanciones que se puedan imponer en el ámbito administrativo en organismos supervisores, podría ser la Comisión Nacional de los Mercados de Valores, en el ámbito de la competencia, lo que tú has explicado, la contratación pública. Luego está, lógicamente, el ámbito penal, las sanciones que se puedan derivar, ¿no? Y que en muchos casos pueden afectar a altos cargos, que ese es el ámbito legal y regulatorio necesario y que es necesaria pues esas sanciones, pero no olvidemos que al final es importante, porque es importantísimo, pero luego hay que, todo esto tiene que nacer primero de las propias, empresas dentro, por eso de ahí el valor que aporta un programa de compliance, porque ha dicho antes José, dice, es que es para prevenir, es adelantar quizá esa línea de defensa de las organizaciones de vamos a empezar a prevenir desde dentro, y donde primero se tienen que ver las consecuencias internas es dentro de la propia organización antes de que llegue a más. Entonces, los programas de compliance lo que aportan es un valor desde esa perspectiva del control. Me gustaría tender a un control más que coercitivo, facilitador, ¿no? De facilitar las buenas conductas, tener claro, ¿no? En una empresa que se presenta a licitaciones públicas, tener claro, ¿no? Todos estos ámbitos de conducta que tiene que respetar, y en el momento en el que se identifique dentro de la propia organización que alguien, pues en una
pues en una reunión con la competencia ha incurrido en alguna de estas prácticas, que sea dentro de la propia organización, de la propia empresa donde se empiece a sancionar esto. Porque a golpe, y eso ya lo dice la propia OCDE, que es que no estamos, o sea, solo a golpe de sanciones o de enfrentarse a los tribunales no se están cambiando realmente las cosas. Donde tiene que empezar es dentro de las propias organizaciones, ser conscientes de esas prácticas colusorias, de que incluso dentro, por ejemplo, de la propia administración pública, qué mecanismos tienen que tener dentro para ser capaces de identificar, y eso ya yo creo que se están lanzando guías desde la propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia, guías para instruir y aleccionar a las empresas de cómo tienen que detectar dentro de sus organizaciones que se están pudiendo llevar a cabo esas conductas ilícitas y desde luego no éticas. Entonces, las sanciones son fundamentales, pero hay que empezar también por el régimen, o sea, por aplicar el régimen disciplinario dentro de las propias empresas, porque es un elemento clave de algo que se llama justicia organizacional. Cuando tú estás en una empresa, te lanzan un código ético, te lanzan un montón de normas que tienes que cumplir, pero ese régimen, ¿no?, esas consecuencias luego no se aplican, o lo más grave, no se aplican por igual a todos, se trata de forma diferente al que está arriba del que está abajo. Yo creo que es por eso el valor que aporta a los programas de compliance y la función de cumplimiento está precisamente en que todas esas consecuencias hay que empezarlas a aplicar dentro de las organizaciones para evitar luego, ¿no? Y es ahí donde quizá tiene que haber una mayor conciencia de, pues eso, que los códigos, las normas, las políticas, los procedimientos, o como se llama ahora, los manuales de prevención de delitos, no son meros papeles que vas acumulando como una suerte de checklist para luego, oye, si ocurre algo, yo utilizo esto para defenderme, que mi intención era hacer las cosas bien. Sí, está fenomenal, pero lo que tienes es que empezar a demostrar precisamente, a lo mejor hemos detectado esto y hemos aplicado estas consecuencias de acuerdo con nuestro régimen disciplinario, que por supuesto tiene que estar alineado totalmente con la legislación laboral y con el convenio colectivo, pero que nosotros no solo estipulamos y damos a conocer unas expectativas de conducta hacia nuestros empleados, sino que luego además, que es uno de los elementos formales que es necesario para un buen programa de compliance, es que luego haya unas consecuencias, pero no solo que estén por escrito esas consecuencias, sino que esas consecuencias se apliquen de forma justa, que no se discrimine, ¿no? Y se trate con más cariño al que está arriba que el que esté abajo. Entonces, todas esas cosas son las que luego van a ver los empleados y es ahí donde se empieza a forjar la verdadera cultura. Hasta que dentro de las empresas esto no se gestione, pues seguiremos viendo cómo estas cuestiones pues llegan, pues saltan los escándalos. Primero, yo creo que son las propias organizaciones las que tienen la oportunidad, con buenos programas de integridad y de compliance, para gestionar todo esto. Y sí, no cabe duda que claro, hay que ejemplificar, pero muchas veces yo también veo cómo a la hora de la verdad hay muchos códigos éticos, pero si os fijáis, muchas dimisiones no se producen. O sea, dicen, no he cometido ninguna ilegalidad. Dices, bueno, vale, no has cometido ninguna ilegalidad, pero tenías un código ético. Entonces no te centres solo si es una ilegalidad, sino céntrate si realmente estabas contradiciendo lo que tu propio código ético decía. Y entonces, si no tengamos códigos éticos. No pasa nada, pero no tengamos códigos éticos. Yo insisto que el tema de las consecuencias, donde hay que empezar también a aplicarlos, es dentro de las propias organizaciones. Si no, nada va a cambiar. José, uno de los temas en los que nosotros desde la Fundación empujamos, insistimos más es en la importancia de la transparencia y más que transparencia de la rendición de cuentas, ¿no? Si no recuerdo mal, en el libro blanco de Ascon hacéis referencia como uno de los elementos de un sistema de compliance a la memoria anual, puede ser el informe o la memoria anual del responsable de compliance, ¿no? Lo que podría ser por llamarlo de alguna manera, el reporting
o el informe del responsable de compliance al órgano de administración, al órgano superior de, al fin y al cabo, una rendición de cuentas de la gestión, ¿no? Curiosamente, aunque nosotros era un elemento que nuestro informe de transparencia exigíamos a la hora de analizar la transparencia y las políticas de compliance de las empresas del IBEX 35, fue el único indicador de las 35 empresas que no cumplían algo. Es decir, probablemente todos hagan un informe anual y que sometan al órgano superior correspondiente, sea la Comisión de Auditoría y Control, sea quien sea, ¿no? El hecho es que nadie lo publicaba. O sea, el hecho de que no lo publiquen, o sea, y de hecho lo hacían porque en algún informe de la Comisión de Auditoría y Control se hacía mención a ese informe o a esa memoria, ¿no? O sea que nos consta que esa herramienta existe, ese informe existe. A nosotros nos parece que sería muy bueno, por una parte, y también os lanzo un reto, esperanza, a los que formáis parte de Ascon, sería muy bueno poder, yo sé que son muchos reportings y muchos informes, consensuar una estructura mínima de lo que podría ser ese informe, de lo que debería reportar un responsable de compliance al órgano correspondiente. Por lo menos tener una estructura mínima de los contenidos o objetivos mínimos, igual que ha hecho la Comisión Nacional del Mercado de Valores con los informes de la Comisión de Nombramientos, con los informes de la Comisión de Auditoría y Control, que ha definido unos contenidos mínimos que debería, para que rindan cuenta a esas instituciones. Sería muy bueno que definir esos parámetros y consensuarlos, y sería muy bueno hacerlo público, lo que se pueda hacer público. Yo entiendo que hay muchas cosas que no deben ser hechas públicas, pero sería muy bueno ese ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad y a la empresa de cómo se está avanzando en las políticas y modelos, porque mientras no exista eso, va a ser muy difícil transmitir hacia afuera que realmente hay un compromiso cierto, que hay una serie de objetivos que nos hemos planteado, que hay una serie de retos que estamos persiguiendo, cuál ha sido el grado de avance. Ya os digo, es el único indicador, es la única información que no hemos encontrado en nuestro informe de transparencia. A ver, recogiendo el guante, yo creo que esto es un elemento que pones encima de la mesa que ayudará a entender bien precisamente cuál es la función de compliance, ¿no? Porque la medida que el reporting es, o hacerlo, la información que suba a los órganos pertenecientes a la alta dirección es un elemento crítico dentro de las funciones de compliance. Está aparte de la independencia, la autonomía, gestión de recursos y acceso a la alta dirección. Con lo cual, esto es un tema fundamental que estás señalando. Pero fíjate que esto está ligado también a lo que estabais comentando antes y que está ligado al concepto de tolerancia cero. Porque desde el propio Compliance Officer lo que tiene es que informar a la alta dirección de cómo se está llevando a cabo la gestión del sistema de compliance, cuáles son elementos de mejora, análisis de riesgos y, desde luego, el propietario del sistema de gestión de compliance es la alta dirección, no es el Compliance Officer, que es el que tiene que gestionar ese programa. Lo que ocurre aquí es que tenemos que también tener lo que se llama el principio de proporcionalidad. Porque si no acotamos lo que corresponde a esa tolerancia cero que decíamos, que no quiere decir que si robas te tienen que cortar la mano, no, tiene que tener un elemento que sea proporcional a aquello que haya podido ocurrir, porque si no entramos en una dinámica que puede ser perversa. Está el hecho de que la transparencia, que es una palabra estupenda, nos ayuda a entenderlo. Y fíjate que en ese informe que decías, ninguno publicaba esa información que todos, estoy convencido, tienen. Desde luego nosotros como sistema de autorregulación, ya te estoy hablando específicamente porque no me puedo hacer responsable de lo que digan, lo que hayan hecho los demás, pero nosotros desde luego la memoria sí lo publicamos. Es más, publicamos una cosa que es alucinante si lo piensas. Publicamos las resoluciones de autocontrol, tanto en la sección como el pleno, que es uno de nuestros órganos de control, con nombres y apellidos de todo cómo ha ocurrido. Incluso también publicamos las mediaciones que hacemos cuando la unidad de supervisión, que es la que yo llevo, denunciamos una compañía, también publicamos qué ha ocurrido y entre las compañías en muchos casos también. Es decir, es una transparencia que se ejerce directamente publicando una determinada información. ¿Está relacionado un poquito lo que estás diciendo? Sí, pero el reporting o ese informe tendría otros matices y otros aspectos. Pero hay una cosa que no me resisto a ver, y es que ¿en qué cultura estamos donde
no se incentiva eso que llamaba la prevención. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden decir que tienen dentro de su esquema de retribución y de reconocimiento el hecho de que estén llevando a cabo sus actuaciones, su forma de llevar a cabo su gestión profesional conforme a aquello que está establecido, no solo en la legislación vigente, sino en el código de conducta o código ético de la propia organización? Es decir, se incentiva la prevención, porque si se incentiva el hecho de obtener unos resultados en ventas, o si se incentiva el hecho de que tengas unos determinados objetivos que consigues en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el número de licencias que has conseguido o similares. Pero la pregunta es, ¿y la prevención? La prevención, que además lo que te está ayudando es precisamente a evitar tener problemas y sobre todo en la gestión, en la anticipación de lo que es el concepto de reputación. Entonces, cuando entremos en un sistema que ya existe en algunas organizaciones, donde precisamente uno de los puntos que sí se valora, no el único ni mucho menos, pero sí se valora, es precisamente el grado en el que tú te has comportado, como decía antes Esperanza, de una manera ética. Y luego eso habrá que tener unos indicadores como todo, ¿no? Pero es muy importante. Tú hablabas de que no hay información de esos informes y esos informes existen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues aprender que esa transparencia también puede llegar y debe llegar a ese tipo de informes, sobre todo por la propia cultura de la compañía, que es al final, cerrando ese círculo que hemos iniciado al principio, donde radica el elemento transformador, la cultura de la compañía. Muy bien, muchas gracias. Y hemos casi consumido el tiempo y podríamos seguir seguro otras horas, porque con estos dos invitados tan expertos, pues podríamos seguir un par de horas. Tenemos de todas maneras como unos 7-8 minutos, nos quedan 6 o 7-8 minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. He visto algunas en el chat y si no, también sentiros libres de hacerosla directamente, levantáis la mano. Esther también os dará la palabra. Yo no sé, Esther, si hay alguna pregunta o algunos queréis. Tomás Conde, que no sé si está por aquí, hablaba, pero muy al principio le decía a José que si es órgano de control, ¿para qué vale la comisión de auditoría y control del Consejo? Sí, lo que pasa es que... el órgano de control, cuando estaba hablando José de la institución, o sea, de Farmaindustria del Código. Correcto. Ahí está por ahí, Tomás. Sí, Tomás, si quieres formularla directamente, encantado. No, sí, bueno, eran básicamente eso. Me ha encantado lo que ha dicho José sobre el órgano de control y de repente me ha venido, sin haberlo pensado mucho y sin haberme leído el informe, me pido perdón, pero lo voy a hacer, precisamente esto. Entonces, ¿para qué demonios vale la comisión del Consejo? Que se llaman normalmente de control, incluso de auditoría y control, porque no puedo evitar el ver las bondades del sistema de farmaindustria para un sector como el bancario. Imaginaos qué maravilla. Pero bueno, la pregunta, José, es esa. Entonces, ¿para qué vale este órgano que se supone que es de control, más allá del officer de cumplimiento, en la Comisión de Auditoría y Control? Lo que pasa es que, gracias por la pregunta, Tomás. Lo que ocurre es que como organización, como farmaindustria, no tenemos digamos, ese consejo de auditoría, ¿no? Lo que se tiene es precisamente la independencia de esos tres órganos. Tenemos tres órganos: la unidad de supervisión deontológica, la comisión deontológica y el jurado de autocontrol, cada uno con unas funciones. Y además actuamos de forma independiente. Y la junta directiva además está al margen. Tiene un informe anual que se les hace precisamente, y además viene en la memoria de Farmaindustria. Y además es público, todo lo que estoy diciendo es público. ¿Qué ocurre? Que es una organización singular, porque no deja de ser una asociación donde están integradas las empresas que en este caso corresponden a la industria farmacéutica innovadora. Lo que pasa es que tuvo esa proactividad del sistema de autorregulación, pero no es una organización, es una empresa al uso donde sí tiene su comisión de auditoría y de control. Hoy en día, en muchas organizaciones, el Compliance Officer o el Corporate Compliance Officer, Chief Corporate Compliance Officer, sí se sienta en el board al máximo nivel y depende directamente de la presidencia. ¿Por qué? Porque no deja de ser un elemento, cuando realmente se interpreta correctamente, donde lo que está haciendo es proteger a la compañía. Y lo que está haciendo es precisamente, y hablaba de esa palabra que al principio he utilizado tanto, de sostenibilidad, es decir, es que es garante, debe ser garante. Entonces, lo que ocurre es que en el caso que yo sí gestiono, no es una empresa al uso, con lo que tú estás mencionando, pero es verdad
que en muchas organizaciones depende del comité de auditoría interna y a veces, bueno, pues eso no está mal. Lo que sí que en este caso yo siempre, o al menos decimos doctrinalmente, que lo que no debe estar junto, y ya sé que voy a abrir un debate notable, es el departamento de legal, el departamento jurídico y el departamento de compliance juntos. Eso es lo que no puede ser desde nuestro punto de vista, porque habría, por su propia naturaleza, un conflicto de intereses. Entonces, salvando eso, que es un elemento, además, digamos, doctrinal por su naturaleza, entonces podemos canalizar, pero siempre tiene que tener, desde el ámbito de compliance, acceso directo a la alta dirección e independencia en la forma en que debe de llevar a cabo sus actuaciones y autonomía para precisamente poder reivindicar el papel que tiene, que debe de ser garante de la organización en el ámbito reputacional. Sí. Óscar González comenta que os sugiere que el órgano superior al que debería reportarse podría ser el Lead Independent Director, que es como el consejero, cuando en las empresas se nombra a veces cuando el presidente asume o cuando el presidente acumula las funciones de presidente del consejo y tiene funciones ejecutivas, se suele nombrar un consejero independiente que haga ese equilibrio, ese balance, que sea independiente. Ahí me vais a permitir a mí contestar o dar mi opinión a Óscar. Mira, a mí no me parece mal que dependa, o sea, a mí no me parece mal que se reporte a la Comisión de Auditoría y Control, entre otras cosas porque las comisiones de auditoría y control, todas las empresas cotizadas estamos hablando, están todas formadas o deben estar formadas y presididas por consejeros independientes, o sea, por una parte. Ahí nosotros lo que hemos visto a la hora de analizar el informe de transparencia de las prácticas de cumplimiento de las empresas del IBEX 35, que dedicábamos precisamente 2 o 3 indicadores a analizar cuál era el papel del Consejo de Administración en la supervisión de esta área. Ahí efectivamente nosotros lo que estamos es animando, y se está haciendo, poco a poco es el primer informe, a que el informe de la Comisión de Auditoría y Control, que debe publicarse anualmente, empiece a informar de cuáles son los objetivos y los retos de este área. O sea, hoy por hoy los informes de las comisiones de auditoría y control, cuando se refieren al área de cumplimiento, se limitan en el 100% de los casos, simplemente se limitan a explicitar que han supervisado ese área, pero sin dar ninguna información más. Entonces, está claro que esos informes de la Comisión de Auditoría y Control hay que enriquecerlos para que aporten mucho más contenido desde el punto de vista de cuáles son los riesgos que han identificado y cuáles son los objetivos y retos que se plantea el Consejo en este área, que hoy por hoy eso no se hace, ¿no? O sea, y sobre todo que piensen un poquito más las comisiones de los consejos, menos en los gestores y más en los accionistas, que a veces trabajan más para los gestores que para... Entonces, todo eso, toda esa riqueza que tiene que ir incorporando los informes de las comisiones de los consejos, yo creo que bueno, y con los años iremos viendo que incorporan más información. Hay que tener en cuenta que la guía de recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que establece una serie de contenidos mínimos que debe incluir el informe, apenas tiene 3 años. Antes las comisiones de los consejos simplemente no informaban de nada. Eran los órganos que menos rendían cuentas. Y entonces, hasta que efectivamente no se ha aprobado ese formato de informes, no rendían cuenta de nada. O sea que yo creo que en el futuro veremos cómo esos informes ganan en calidad y no simplemente en comunicar aspectos de supervisión puramente formales, ¿no? Muy bien, pues ya hemos cumplido. Yo no sé si hay alguna pregunta más, alguien que quiera hacer alguna pregunta más. Hay otra de Óscar que me pasaba por privado que decía que cómo vertebra Farmaindustria de un modo práctico la independencia de su organismo. Pues de una manera directa, y además hay una palabra que digo a veces, se llama dar testimonio. Yo doy testimonio, soy testigo de que como director de la unidad de supervisión nunca he tenido interferencias por parte ni de la parte de la dirección general ni por parte de la junta directiva. A mí me parece que es un elemento increíble, porque no me ha llamado a mí ningún presidente de ninguna compañía ni dentro de la organización para decirme, oye, ¿qué estás haciendo poniendo esta denuncia? ¿O qué estás haciendo llevando a cabo esta investigación?
sino que se ha ido gestionando a medida que se ha ido teniendo información y se ha hecho con esa independencia. Es un elemento que se ha ido contrastando día a día. Y el que puede además dar testimonio de eso soy yo. Y lo digo públicamente, lo he dicho en muchos sitios. Y diréis, bueno, ¿te creo o no te creo? Bueno, esto ya es otro tema. Yo hago mis informes, hago las cosas y sí puedo decir, y absolutamente con la cabeza bien alta, que si ha habido errores, esos errores son míos y que en el ámbito de la independencia tengo que decir que he sido un afortunado porque precisamente puedo acreditar que he tenido la independencia necesaria para llevar a cabo las funciones establecidas en el reglamento de los órganos de control que están dentro del código, que son públicas y que además se acreditan a través de los informes y de las memorias. Con lo cual, chico, yo francamente me parece que es un ejemplo extraordinario de cómo un sector puede poner encima de la mesa un ejemplo de autorregulación, que además cada sector tendrá que adaptarse si quiere llevarlo a cabo, porque tiene sus singularidades, como he explicado al principio, pero que es muy importante que cuando se hagan las cosas se hagan bien, se hagan con criterio y se hagan con objetividad y además pudiendo acreditarlo. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales, precisamente, si me permitís, del éxito del sistema de autorregulación de farmaindustria. Gracias por la pregunta. Carla, veo que tienes levantada la mano. Si quieres, haz la pregunta directamente. Buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta conferencia. Yo, bueno, trabajo en la Universidad Pompeu Fabra, o sea, es sector administración pública, es muy diferente a vuestro sector, pero sí me gustaría plantear dos cuestiones que nos encontramos, ¿no? Nosotros hemos implantado la línea ética, que os comentaba, se llama línea ética, no canal de denuncias, y nos encontramos con dos problemas, ¿no? Uno, el tema de la calidad de estas denuncias o comunicaciones, como le llamamos. Es decir, nos hemos encontrado, no sé si ha sido José que lo ha comentado, que nos llegan muchas comunicaciones tipo descalificaciones, ¿no? Sobre algún empleado, sobre algún... pero no tienen sustancia, ¿vale? Muchas de estas comunicaciones no son de calidad, ¿no? Para poder investigar algo. Que esto supongo que se podría solucionar con el tema de la formación que comentabais, de que haya mucha formación de qué es el canal ético, para qué sirve, etcétera. Que esto es lo que ahora empezaremos a hacer desde la universidad. Y luego otro tema que sí que me gustaría, no sé si os habéis encontrado, es cómo poder investigar una denuncia que entra, una comunicación, cuando no hay... No te proporcionan suficientes pruebas o indicios, ¿no? Para poder seguir investigando esta denuncia. O sea, es verdad que muchas de las que nos entran pueden tener, que son verdad, ¿no? Y que pueden ser verosímiles, pero no tenemos suficientes indicios como para poder seguir investigando. No sé si os habéis encontrado cómo actuáis en estos casos. Gracias. Pues como he tenido que hacer muchas de esto que me estás comentando, lo primero de todo es que hay que ser siempre muy respetuoso con aquellas personas que están informando o poniendo en conocimiento. Segundo, explicarles cuáles son, porque puede ser completamente anónimo, cuáles son los canales que tiene propiamente para que lo pueda ejercer. Es decir, por ejemplo, en nuestro sistema, si nos lo dan a la unidad de supervisión, nosotros lo analizamos, pero informamos siempre, no sabemos quién puede estar detrás de una información, que recibimos muchas, en ese poner en conocimiento. Y por lo tanto, se les dice cómo lo pueden ellos perfectamente, porque es un sistema de autorregulación abierto. Y luego hay una cosa que has dicho que es muy interesante. Bueno, has dicho varias cosas, pero dos. Una, respecto a la calidad de la información. Nosotros lo que sí que tenemos es algún tipo de correo electrónico o de información de acceso a nosotros para preguntar cosas que no tienen por qué ser, entre comillas, una denuncia o poner en conocimiento, sino también es un contexto. Y luego hay otra cosa muy importante, y es que la presunción de inocencia es importantísimo tenerla bien acreditada. Con lo cual, si tú no dispones de una información que tenga indicios, porque esto siempre digo, salvando las distancias, que CSI ha hecho mucho daño, porque con una gota de sudor de repente ya se sabe quién es el asesino, cómo ha sido y todo. Pues no, esto no consiste en esto es a base de indicios. Entonces, la única forma de hacerlo, primero de todo, siempre es caso a caso. No hay dos casos iguales. Con lo cual,
hay que analizarlo con toda la prudencia, caso a caso. Y en función de los indicios y de la información que te han proporcionado, ver si se es capaz de poder tener mayor información de una manera interna que te permita cotejar si esa información es correcta o no. Pero siempre teniendo un enorme respeto a las partes, tanto la parte que pudiera ser afectada como la parte que pone en conocimiento, y sobre todo tener presente que hay que analizarlo caso a caso. Con estas dos premisas, creo que al menos tienes los dos primeros pilares para poder arrancar o avanzar de una manera responsable. Javier, estás en silencio. Estás muteado, sí. Bueno, simplemente muchas gracias a todos. Tenemos que finalizar el acto. Muchas gracias de verdad a los participantes. Ha sido un placer, como siempre, teneros con nosotros y esperamos volver, que esto sea el inicio de una relación más estrecha en el futuro. Y dar muchas gracias a los participantes por vuestra atención y por vuestras preguntas.